Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de la serie Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura de Hidalgo, la Subsecretaría de Patrimonio y Fomento Cultural y la Academia Hidalguense de la Historia. Bienvenidos. Ofrezco ahora la conclusión de estas interesantes y apasionantes discusiones dadas en Tulancingo en 1905. Estas polémicas abarcaron además aspectos técnicos como el aumentar la productividad de ciertos cultivos evitando las plagas. También se indicaba, cito, como una medida para remediar la miseria de los peones, impulsar la práctica de la industria de la cría y cultivo del gusano de seda, así como impulsar el cultivo del garbanzo. El gusano de seda fue un activo importante de la humanidad desde tiempos antiguos. Su producción estuvo vinculada con China desde hace siglos. Hernán Cortés introdujo este cultivo a México inmediatamente después de la conquista. Va aparejado a la propagación de la morera, árbol cuyas hojas se utilizan como alimento a los gusanos de seda. En ciertos temas es notable el desarrollo de una conciencia, digamos, ecológica, adquirida, como es el caso del aprovechamiento de los bosques. Cito, es necesaria la explotación, pero la explotación racional que extrae del bosque la madera que las artes, la industria y la economía doméstica necesitan. En síntesis, podría decirse que la explotación del bosque consiste en extraer del bosque lo que el bosque ya no puede contener. El progreso industrial, particularmente el ferrocarrilero, exigía grandes cuotas de madera, y ya se denunciaba en aquel entonces la tala inmoderada de los bosques. Era necesaria la madera para esta industria ferroviaria, en particular para los durmientes, la construcción de los durmientes de las vías férreas. Se mencionaba entonces el concepto de arquitectura forestal. Me parece de la mayor importancia esta idea por estar muy avanzada en su tiempo. Explora las posibilidades de los árboles como soporte y cobertura de espacios arquitectónicos vivos. Es un comentario que para 1905 es realmente notable. Y fue hasta las décadas posteriores, especialmente la de los 70 del siglo pasado, cuando se planteó con mayor profundidad este concepto. Y también se otorgaba una relevancia notable al estudio de la flora silvestre del estado de Hidalgo. Para este particular hay antecedentes muy valiosos en ese sentido, como el trabajo de Francisco Hernández. Otra propuesta fue el establecer un concurso entre todas las haciendas para premiar el mejor reglamento interno. Cito, obedecer a la razón y a la justicia dignifica. Obedecer al capricho de otros
degrada, razón fundamental para pedir que se establezca la necesidad de que cada finca tenga un reglamento escrito especial, al que se sometan dependientes superiores e inferiores, una regla de razón y de justicia local. Hasta acá la cita. Me parece que es necesario darle continuidad a estas diferentes líneas de investigación que nos proporciona aún hoy el Congreso Agrícola. Algunas conclusiones de este ciclo de pláticas las expondré a continuación. Las deducciones expuestas en los trabajos de Herbert Nickel, particularmente en su escrito Elementos de la economía moral en las relaciones laborales de las haciendas mexicanas. Este es un artículo en su interesante libro Paternalismo y Economía Moral de la Universidad Iberoamericana, editado en 1989. Y estos trabajos de Nickel parecen corroborarse con el análisis del documento que nos ocupa. Este otro libro es también una referencia obligada, la morfología social de la hacienda mexicana. Existe una particularidad en la perspectiva con la que analizamos el pasado. Lo que nos llega son fragmentos de historias. Un gran porcentaje de los matices, diálogos, encuentros y tensiones serán imposibles de recobrar. Es una característica del ser humano la fragilidad de la memoria, la rápida caducidad de su presencia en este plano material. Y si sumamos el analfabetismo imperante en muchas épocas, especialmente esta que nos ocupa, el porfirismo, nos daremos cuenta de esa imposibilidad de poder abarcar una historia integral. Se ha comentado reiteradamente la escasez de fuentes primarias, como libros de contabilidad, correspondencia de las administraciones de haciendas o documentación de los tribunales. En todo caso, y siguiendo a Nickel, no puede idealizarse el sistema de hacienda en el contexto del concepto de la economía moral por él manejado. Este fundamento de la economía moral fue originalmente planteado por Edward P. Thompson en The Moral Economy of the English Crowd in the 18th Century de 1971. Y también después retomado por James C. Scott en su Economía Moral del Campesinado, Rebelión y Subsistencia en el Sureste Asiático, 5 años después de Thompson. La garantía de subsistencia, una de sus características, solamente garantizaba la sobrevivencia, pero no la garantía de una remuneración justa o adecuada. Pero tampoco se puede aceptar una generalización de atrocidades en todas las haciendas. Como ya habíamos planteado anteriormente, no todo era negro ni blanco. La realidad, como hemos visto, siempre ha sido más compleja. Con el paso del tiempo,
prevalecen versiones reduccionistas que cumplen la función de aligerar el peso de la historia, facilitar su lectura y así no abrumarnos demasiado con interrogantes inquietantes. Como ya he dicho también en otras ocasiones, vamos dejando en la historia de México una estela de heridas abiertas y de conflictos no resueltos, lo que nos impide avanzar. Debo reiterar que no pretendo establecer entonces generalidades. La situación expuesta aquí será acaso válida para una porción del altiplano pulquero y el valle de Tulancingo, dentro de los límites de la diócesis del mismo nombre. En otras regiones, como la henequenera de Yucatán o las plantaciones del Valle Nacional en Oaxaca, las terribles condiciones laborales quedan como testimonios de cadenas de injusticias documentadas por varios autores. De cualquier manera, la lectura de los trabajos del Congreso deja claro que los patrones consideraban su supremacía como parte de las leyes naturales. Ordenar, reprimir, obedecer. El margen de maniobra para los trabajadores era muy escaso. Por ejemplo, la opinión que la clase dirigente tenía de los trabajadores continúa las descalificaciones expresadas desde el virreinato, particularmente contra los indígenas otomíes. Cito: saben algunos que los peones de raza mexicana son mejores y más trabajadores que los de raza otomí, cuyo trabajo es de poco rendimiento y además son alzados y faltan muchos días. Hasta acá esta cita. Las contradicciones del discurso patronal son evidentes en las siguientes líneas. Cito: la antropología nos dice que los peones son nuestros semejantes. La economía política, que son factores indispensables de nuestra riqueza, y Dios, por boca de nuestro ilustrísimo prelado, nos dice que son nuestros hijos. Eduquémoslos, formemos sus costumbres. No pretendamos que todo lo haga el gobierno y la ley. No, señores, la ley no forma las costumbres. Al contrario, las costumbres son las que hacen la ley. ¿Cómo habremos de preocuparnos de mejorar nuestra industria agrícola antes de mejorar nuestra población rural, ignorante, sensual, viciosa y sobre todo olvidada de Dios y de sus obligaciones morales y religiosas? Oh señores congresistas, habéis hecho bien. No olvidasteis que el hacendado, en sus dominios, no debe ser el encomendero avaricioso de lejanas épocas, ni el especulador moderno, que hace de sus operarios un engranaje servil de la gran maquinaria productora que tiene a su jornada. No, vosotros sabéis que ante Dios, ante la moral y ante la sociedad cristianamente constituida, debéis ser los patriarcas en vuestras fincas, los diligentes y cuidadosos padres de familia, que no han de ver a sus sirvientes como a parias, sino como a miembros hasta los cuales se prolonga la familia. Que ellos, los humildes, los desheredados, los incultos,
si son factores, y no despreciables por cierto, del fenómeno económico de la producción, son acreedores a la consideración que siempre merece el que ocupa la grada inferior en la escala social, y que aquel que trata de elevar el nivel moral del jornalero y le educa y le redime del vicio y le regenera con el ejemplo y con los medios adecuados de su posición, hace una obra meritoria, cumple con el más sacrosanto de sus deberes y tiene derecho a reclamar de Dios el galardón ofrecido al administrador fiel de la parábola evangélica. Hasta acá esta cita. Los trabajos de la ciudad de Tulancingo tuvieron una continuación en el tercer Congreso Agrícola Mexicano, llevado a cabo un año después, en 1906, en la ciudad de Zamora, Michoacán, del 4 al 8 de septiembre. Es necesario continuar con la revisión crítica de varias opiniones generalizadas, como las deudas perpetuas de los peones, la especulación y opresión de las tiendas de raya y la dimensión real de la participación de los peones acasillados en la Revolución Mexicana. La profundización de las complejas relaciones laborales de las postrimerías del porfirismo deberá tener en cuenta las variaciones regionales y el análisis de fuentes documentales en parte aún poco exploradas. Es interesante hacer notar que entre 1903 y 1909 se llevaron a cabo en México dos tipos de congresos, los agrícolas y los católicos. Sobre este particular, Manuel Ceballos Ramírez ha publicado un libro, El catolicismo social, un tercero en discordia. Por ejemplo, en el segundo Congreso Católico de México, celebrado en Morelia del 4 al 12 de octubre de 1904, se denuncian tanto la lucha entre el capital y el trabajo o la excesiva acumulación de la riqueza. Y se comentaba, cito, en todos estos males y en otros que sería largo enumerar, se descubre como causa un profundo, peligroso y miserable individualismo que se refleja en todo aquello que ve a la vida y desarrollo de la sociedad. Por cierto, en este texto hay interesantes reflexiones, como la concerniente a la caridad. Cito, bien es que en las asociaciones de beneficencia en que no reina espíritu cristiano, suele la vanidad de quien dirige la obra convertir en ostentación propia lo que debería ser sacrificio, cuando no llegar a lamentables abusos, por lo que un mexicano muy ingenioso y no católico, por cierto, decía con exquisita gracia y no sin alguna profundidad: la caridad es la limosna que se hace con el dinero propio, la filantropía es la que se hace con el dinero ajeno. En las conclusiones del Congreso se apuntan varios acuerdos, uno contra la embriaguez, otro para combatir el concubinato entre los peones, acuerdos para proteger a la niñez, entre los cuales se encontraba la fundación de escuelas regionales
rurales y otro para tratar de remediar la miseria de los peones, comenzando con la recomendación de elevar los pagos de jornales, así como la eliminación de las deudas de los peones. Además de la bibliografía ya señalada con anterioridad, quisiera recomendarles muy ampliamente este libro del profesor Raúl Guerrero Guerrero, a quien tuve el honor de conocer. El Pulque es de una lectura extraordinaria y que vale mucho la pena volver a revisar. En suma, en estos encuentros realizados en la paz porfiriana, se revelan tanto el interés sobre el complejo problema agrícola como las múltiples contradicciones sociales, las cuales continuaron revelándose después del proceso revolucionario. Las lecciones que podemos extraer del pasado nos ayudarán con seguridad a enfrentar el futuro con mayor confianza. Así, estimados amigos y amigas, concluimos esta serie de pláticas en torno al Congreso Agrícola de Tulancingo. Les agradezco mucho su atención.